Si en este momento pueden escucharme bien, con una manito así de pronto, me alegra mucho. Primero para contarles, el Señor me ha permitido experimentar una semana bastante difícil. Los saludo a todos con agrado, se me había olvidado saludarlos, con agrado, con amor, un abrazo para todos. Pues sí, el Señor me está permitiendo vivir una semana muy difícil y en algún momento pensé delegar la prédica del día de hoy porque literalmente me sentía atribulado, pero dentro de los planes del Señor no hay accidentes. Entonces yo pensaba, el Señor sabía perfectamente lo que yo iba a vivir para este día. Entonces me puse a pensar si en vez de como un cobarde, como he sido la mayoría del tiempo de mi vida, iba a decidir rechazar un desafío que había puesto el Señor delante de mí, tal como puso a Goliat delante de David, o iba literalmente a devolverme en el campo de batalla y a decir, yo no puedo, no soy capaz de avanzar. Y hoy, cuando llegaba a este lugar hermoso, la iglesia, que me hace sentir tanta tranquilidad, en el segundo piso comenzaba a orar y a decirle, Señor, ¿por qué si los 24 ancianos se postran delante de ti? ¿Por qué pasó tanto tiempo y no soy capaz de reconocerte? ¿Por qué no soy capaz de sentarme en mi habitación un rato y postrarme delante de ti y decirte cuán maravilloso eres, Señor? Y me daba cuenta que en mi mente había tanta confusión. Pensaba en lo que pasa en el país, no puedo ser indiferente, y en tantas cosas que nos rodean, lo que está pasando en Israel, lo que pasa a diario en Colombia, y decía, Señor, ¿yo cómo puedo entender o cómo puedo comportarme a partir de todo lo que está pasando en mi territorio? Y el Señor, a través de la vida de un gran hombre para mí, me mostraba la historia de David, la historia de Saúl y de Jonatán. Y el tema de hoy se llama la identidad en los tiempos de crisis. Y la pregunta real es cómo tomar una identidad en Cristo en un tiempo de crisis. Y yo quiero decirles principalmente que lo más importante para la iglesia es permanecer unida. Y porque dije que iba a predicar con coherencia, yo tuve una discusión con mi hermana hace unos días y hoy aprovecho para decirle que es la mujer más importante de mi vida, que la amo con todo mi corazón y que le pido perdón, porque el Señor me mostraba en todo este tiempo literal que es necesario despojarse de sí mismo. Yo decía, Señor, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo renuncio a mi orgullo? Y el Señor me decía, pide perdón, porque cuando pides perdón, aceptas que hay un Dios dentro de ti que fluye literalmente. Y yo decía, Señor, entonces yo voy a posponer el perdón para este día porque quiero hacerlo delante de tu pueblo, porque quiero predicar con coherencia. Y a través de la historia de este hombre, de Jonatán, que en este caso simboliza la iglesia, de Saúl por una parte, que simboliza el gobierno, y David, que simboliza el corazón de un pueblo, literalmente entendía cuál debe ser la visión y cuál debe ser el actuar de la iglesia. Y el actuar de la iglesia es como el de Jonatán, porque Jonatán nunca prefirió a Saúl, nunca prefirió a David. Jonatán estuvo en el medio en todo momento. El Señor no te dice, no quiero que seas de izquierda o de derecha. El Señor dice, yo quiero que estés para conciliar. Yo soy un abogado y en este momento he venido para conciliar, pero para conciliar sus corazones con Jesús. Porque yo no soy un hombre ni de izquierda ni de derecha, yo soy del partido de Jesús. Es lo que yo quiero que entienda la iglesia para este momento. La importancia de no tomar partido en las cosas de los hombres, la importancia de permanecer en la visión de Cristo. Entonces, a través de esta lectura, el Señor me decía,
Jackson, es interesante que el pueblo reconozca la actitud de Jonatán. Cuando su padre Saúl perseguía cobardemente a David, él nunca se apartó de David y nunca se apartó de su padre. Y lo que yo veo hoy literalmente es una iglesia dividida, y yo clamo en este momento por unidad, porque el Señor literalmente nos está mandando a que permanezcamos unidos como pueblo. Porque si la iglesia no permanece unida, ¿cómo venceremos en Cristo? Yo pensaba también, el Señor me mostraba y decía, la palabra del Señor dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del Padre si no somos capaces de unirnos como líderes y enviar un mensaje claro a toda la iglesia? El Señor me decía, Jackson, es interesante, es importante que el pueblo de Cristo reconozca sus luchas, y en este momento nuestra lucha más importante está siendo nuestra unidad. Y yo hoy los convoco en oración, en amor, para que nos unamos. Recordemos que tenemos que estar bajo la ley, pero más importante, bajo su gracia. El Padre es el único socorro contra el enemigo. ¿Y a dónde queremos huir? El Señor dice en su palabra que de las cosas más importantes para la vida de un hombre está el dominarse a sí mismo. Hace poco leía una frase muy interesante que decía que no es más victorioso aquel que vence a su enemigo, sino aquel que conquista sus emociones. Y hoy llamo a la iglesia de Cristo, hoy llamo a todo el cuerpo de Sinfón, literalmente a conquistar sus emociones. Muchachos, el Señor en esta semana me ha permitido experimentar tantas cosas. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué me pones a experimentar tantas cosas? Si yo necesito estar tranquilo literalmente para hablar de ti. Y el Señor me mostraba que no siempre voy a estar bien para hablar acerca del Padre. No siempre voy a estar en mi 100%. Y eso es lo que yo quiero que reconozca hoy la iglesia de Cristo. Que no siempre vamos a estar en nuestro 100%. Hoy oro para que podamos entender que la visión de Cristo es muchísimo más grande que la visión del mundo, y que nosotros no nos movemos por ideologías del hombre, nos movemos por el sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor a través de esta historia me mostraba cómo huía David sin sentido alguno. Quiero decir, no sin sentido, sino que era una búsqueda que no tenía fundamento, y huía, y huía, y huía. Y el Señor me mostraba que David tenía la fuerza suficiente, literal, para enfrentarse a Saúl. Pero David entendía que Saúl era un ungido del Señor. Y yo le digo hoy al pueblo de Cristo, entendamos que somos ungidos del Señor, y que no es por nuestra facilidad para vencer al otro, sino que nosotros tenemos que reconocer que hay unción del Padre sobre la otra persona. Y como pueblo de Cristo, reconocer literalmente la importancia que es permanecer en santidad. Yo pasaba tantos días y literalmente estos días no podían ni siquiera orarle al Padre y decirle tantas cosas que necesitaba decirle, pero hoy me sincero delante de ustedes. Esta ha sido literalmente una de las semanas más difíciles de mi vida. Entonces yo decía, Señor, ¿yo cómo puedo hacer para traer literalmente lo que estoy aprendiendo y para decirle al pueblo cuál es la actitud que debe tomar? Y el Señor me mostraba literalmente la unión. Es que es tan importante, muchachos. Miren, el Señor a través de esta historia me mostraba también que Saúl, o sea, habiendo sido un hombre ungido por el Señor para ser rey, cómo había, por una mala decisión que tomó, se había desligado del propósito para el cual el Señor lo había llamado. Entonces, cuando el Señor decidió ungir a otro hombre que no era él, se despertaron en él celos tan fuertes que le llevaron a querer acabar con la vida del otro. Yo hoy te quiero preguntar, iglesia, ¿quieres acabar con la vida de otro o quieres adherirte al plan maravilloso que el Señor tiene para ti? Quiero preguntarte, iglesia, si quieres vencer en tus fuerzas o quieres vencer en las fuerzas de Jesús. Hoy quiero preguntarte, iglesia, ¿quieres permanecer unida o quieres lanzar sátiras, lanzar arpones y púas a los demás?
Yo pido al Señor en este momento para que cada uno de nosotros pueda entender la visión de Cristo, una visión que permanece a lo largo del tiempo. Yo me ponía a ver y yo tenía tanto sentimiento patrio por estos momentos que yo decía, Señor, ¿yo cómo puedo desligarme literalmente de lo que está pasando en el país? Y el Señor me dice, es que no tienes que desligarte, simplemente no tienes que tomar partido en las causas de los hombres. Hoy te llamo para que me busques, para que me honres y me sigas, porque estoy viendo tu corazón, cómo se ha atribulado en este momento, y quiero rescatarte, literalmente rescatarte del hoyo en el que estás viviendo. Y era tan interesante porque el Señor, yo me venía literalmente en lágrimas y en lágrimas, porque el Señor me permitía ver un pueblo disperso que no era capaz de comunicarse sus necesidades. Y lo importante para vencer en la iglesia es permanecer unidos, porque estando unidos opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera donde no hay unidad. Entonces el Señor me decía, diles y demuéstrales que sin unidad no opera el Espíritu Santo. Una de las cosas más interesantes que el Señor me mostraba para este tiempo es el poder del amor. El poder del amor, ese amor que todo lo puede, que todo lo vence, ese amor que todo lo espera. Porque el Señor a través del amor es que construye relaciones. Y yo quiero preguntar, ¿cómo vamos a construir relaciones con Colombia si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos? Si no somos capaces de amar a la diferencia, al diferente, al que piensa de una manera que nada tiene que ver con nosotros. Y yo decía, si yo en mi casa no puedo mantenerme unido, ¿cómo puedo entonces hablarle a toda una iglesia? Y el Señor me decía, Jackson, lo importante es que estás aceptando mi mover en tu corazón. Y hoy quiero decirles, acepten el mover de Cristo en su corazón. Tantas semanas en caos. Y el Señor quiere decirte hoy, hijo, yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para vencer al mundo. Yo estoy aquí para consolarte, para reargudirte. Yo estoy aquí para llenarte tantos vacíos en tu corazón. Yo estoy aquí para permear en ese mundo oscuro que se ha creado dentro de ti. Yo estoy aquí para vencer tus tinieblas y tus temores. Recordemos que cuando David se enfrentó a Goliat, él también tenía miedo, pero la diferencia de ese miedo es que él sabía perfectamente con quién iba. Y yo quiero preguntarte, iglesia, en este momento, ¿sabes con quién vas? En este momento, ¿sabes cuál es tu ideología? En este momento, ¿sabes si estás caminando por la causa de Cristo? Y el Señor me decía, Jackson, es tan importante que el pueblo reconozca mi causa, porque si el pueblo no me reconoce, el pueblo perecerá. Y estamos en momentos difíciles, lo entiendo perfectamente, de tribulación. Pero David tenía más tribulación que la que hoy tenemos. Y es un hombre que fue conforme al corazón de Jesús. Y yo quiero preguntar hoy, ¿dónde están los que quieren levantarse como David, con un corazón conforme a Jesús, con un corazón que Jesús ame, con un corazón en el que Jesús pueda descansar? ¿Cuántos de aquí están dispuestos, en vez de salir a levantar la bandera, en levantar la bandera de Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y el Señor me decía, Jackson, militan como soldados delante de las causas del pueblo, pero en mi pueblo no son capaces de dar un paso. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿de verdad no eres capaz de dar un paso para Cristo? ¿No eres capaz de enamorarte de Él? Y yo, mientras oraba, recordaba tanto que en medio de esta situación he olvidado no solamente el hecho de glorificarlo, sino de reconocerlo tal y como es. Porque pensamos en un Dios Padre, pero el Dios Padre es absoluto, el que es y que era y que ha de venir. Entonces, mantener al Señor dentro de esta visión encapsulada es hacernos daño. Como un Señor que solamente se le puede orar, el Señor lo hace todo posible. Y recordar al Señor en su figura tal como es importante para la iglesia, porque no oramos según lo que vemos o sentimos, oramos según lo que Él es. Padre, yo te oro, Señor, para que la iglesia entienda
porque tú eres poderoso y que santo es tu mover, Señor. Para que la iglesia entienda que tu causa es más grande que la causa del hombre, que tus causas son eternas, Señor, y permanecen a lo largo del tiempo, porque tu iglesia, Señor, necesita entender que la unidad en tiempos de crisis es más importante que la crítica en tiempos de crisis. Chicos, una de las cosas más importantes dentro de la vida con el Señor es entregar tu corazón constantemente. Yo venía de un momento en donde no podía entregar mi corazón, me resistía literalmente a entregar mi corazón, porque yo quería resolverlo con fuerzas de hombre, pero el Señor me decía, yo estoy literalmente para ti. ¿Por qué no me tomas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me buscas? Si yo soy el único que puede consolar tu corazón. Y hoy quiero decirle al pueblo de Cristo, Jesús es el único que puede consolar tu corazón. No es una charla, no es una medicina, no es un medicamento, no es un doctor, no es un hospital. El Señor es el único que puede sanar tu corazón. Hoy oro también para que haya unidad dentro de la familia, no solamente dentro del cuerpo de Cristo como iglesia, sino unidad dentro de la familia. Yo te pido hoy que hices la bandera y digas, yo voy a unirme con mi familia. Y si no quieres orar con tu familia, ve y diles cuánto les amas, cuánto les necesitas, porque el Señor es un Dios de amor. Y si no amamos, entonces, ¿cómo le amamos a Él? Yo tengo un versículo en WhatsApp que dice que si no amamos a aquellos que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a aquel que no podemos ver? Y hoy te invito, iglesia, a amar a aquellos que puedes ver, aquellos que puedes ver ahí en tu casa todos los días, porque nos enemistamos por cosas tan simples y nos desligamos del amor de Dios tan fácil que se nos hace paisaje el tener personas tan importantes en nuestra vida. Hoy llegó mi mamá y tenía un viaje de hace mucho tiempo y yo le dije, mamá, es difícil la vida sin ti. ¿Cuánto más es difícil la vida sin el Señor? Y el Señor quiere que hoy entiendas que la vida sin Él es extremadamente difícil. El Señor quiere que hoy le des la importancia de reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Es que yo solamente pensaba, Señor, si mi mamá me falta unos días, o sea, el corazón literalmente se me arruga. Pero si tú me faltaras, Señor, no tendría yo razones para vivir. Y el Señor quiere que tú hoy reconozcas que si el Señor te faltara, no tendrías tú razones para vivir. El pueblo de Israel venció por medio de David, porque David era un hombre que buscaba consejo delante de Dios. Una de las cosas que más me encantaba es que David no daba un paso sin buscar el consejo de Dios. Y yo te digo hoy, si quieres manifestarte lo que quieras hacer a favor del país, no des un paso sin pedir el consejo de Dios, porque no nos movemos por las causas de los hombres, nos movemos por la causa de Cristo. Y yo veía que David, aún sintiendo fuertemente un deseo de ir y de acabar con aquellos que estaban en contra del pueblo y del mover de Jesús, primero decía, Señor, enséñame o muéstrame cómo debo actuar. Señor, muéstrame si los entregarás o no en mis manos. Y así te digo, iglesia, hoy, ora y pídele al Señor para que te muestre literalmente qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que caminar, cómo tienes que ir, porque yo decía, Señor, yo estoy atribulado y cómo voy a predicar, y el Señor me mostraba, Jackson, lo que tienes que hacer es mostrarle al pueblo que hay una visión sobrenatural, hay una visión que va más allá de lo que pueden ver. Y yo decía, Señor, ¿qué he hecho yo durante todo este tiempo en favor de Colombia? Pero ¿por qué queremos engañarnos, iglesia? Orar es suficiente. Orar es suficiente. Recuerden que nosotros no estamos peleando contra los hombres, nosotros peleamos contra potestades y principados. Nosotros estamos acá porque literal entendemos dónde está la lucha. Entonces yo te digo, no te dejes descarrilar por Satanás. Caroline contaba la semana pasada lo que se estaba viviendo en crecimiento y cómo estaba atribulado el corazón de los chicos. Hoy oro por su corazón, chicos. Oro por el corazón de cada uno de ustedes, porque sé que en medio de la crisis es donde realmente se muestra la identidad del cristiano. Y hoy, para que tengan una identidad conforme al corazón de Jesús, oro al Jesús para que los halle a ustedes, a cada uno en gracia. Porque la gracia del Señor es la que nos permite, literalmente la que nos permite ver los cielos abrirse.
Hoy, pueblo de Cristo, el Señor también me recordaba la importancia de reconocer a un ungido por parte de Dios. David, como les decía, tuvo fácilmente la posibilidad de vencer a Saúl. Es un hombre que, degollaba leones, degollaba osos y que mató a Goliat. Era un hombre que también podía vencer a Saúl, pero él supo esperar su momento. Yo quiero preguntarte, iglesia, ¿estás sabiendo esperar tu momento? Tu momento para actuar, tu momento para vencer, tu momento para triunfar. ¿Estás esperando el momento? Quiero preguntarte, ¿estás esperando el momento de Dios? ¿Estás esperando el momento correcto para abalanzarte? ¿O simplemente te quedas en tu área de confort y criticas la obra del Padre? El Señor hoy te dice que no es importante solamente, es fundamental que te llenes de la visión de Él. Porque en la visión del Señor no hay sesgos. Puede verse todo el panorama. Y por cuanto puede verse todo el panorama, es la visión correcta. Te recuerdo que el corazón de Jonatán, muy a pesar de lo que sentía, del amor que sentía por su padre y del amor que sentía por David, nunca tomó partido, nunca tomó bandos, sino que permaneció en la mitad como un ente de conciliación. Y es lo que quiero decirle hoy a la iglesia. La iglesia está literalmente para conciliar. Recordemos la historia del padre cuando se acerca a la mujer samaritana. Recuerden que en aquellos tiempos no se podían unir de esa manera las tribus, pero el Señor irrumpe en esos pensamientos y culturas de los hombres para enseñarnos a nosotros que nosotros no debemos literalmente apartarnos el uno de otro por las causas de los hombres. El Señor nos demuestra una y otra vez en las Escrituras. No es solamente, lo decía ahora, importante, sino fundamental, entender al otro y amarlo a pesar de la diferencia. Yo hoy clamo para que el pueblo de Cristo reconozca que hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, para que no solamente tomen, sino que impartan al mundo la visión de Cristo. Chicos, es tan fácil juzgar al pueblo, es tan fácil juzgar a los gobernantes, pero qué tan fácil es orar por ellos todas las noches. Yo hoy te pregunto, pueblo de Cristo, así como te lamentas de haber elegido a un presidente, así como te lamentas de haber elegido a un senador, así con la misma intensidad estás orando por esa persona, para que el Señor gobierne y ministre en su corazón. El Señor hoy no está llamando a un pueblo de hipócritas. El Señor está llamando hoy a un pueblo de gente que literalmente acciona, de un pueblo que da la batalla en la oración, que da la batalla en la causa de Cristo. Por eso yo quiero preguntar, iglesia, ¿estás militando con la fuerza de Cristo? ¿Estás militando con el escuadrón, con el batallón de Cristo? ¿O simplemente te mueves por causas de tus emociones, por tu corazón? Padre, era tan interesante lo que me mostraba el Señor hoy. Literalmente me mostraba a un cuerpo de Cristo totalmente disperso. Y hoy quiero decir delante de todos ustedes, si yo he sido sinónimo de contienda, que me perdonen, porque entiendo perfectamente el amor de Cristo en este momento y entiendo que el Señor quiere ministrar en perdón, para que se perdonen unos a otros, para que se amen unos a otros. El pastor decía ayer algo muy interesante para la iglesia. ¿Cómo es que nos hemos vuelto tan blandengues con las cosas del Señor? ¿Por qué no llamamos a las cosas con su nombre? Y en el nombre de Cristo Jesús, yo renuncio a juzgar a los demás. Renunciemos a juzgar a los demás. Porque el amor de Cristo no nos enseña a juzgar, nos enseña a amar sobre todas las cosas. Es un amor que no guarda memoria de lo malo, que todo lo espera, que todo lo da, que es sufrido. Y de la misma manera el Señor nos está llamando a amar. Yo decía, Señor, es tan difícil amar en este momento a mi presidente. Pero es que para el Señor también es difícil amarle a usted y amarme a mí. Y literalmente lo hace. Y de la misma manera que el Señor nos ama, el Señor quiere que amemos a los demás. Entonces el llamado de la iglesia es a una unidad en amor, para que podamos no solamente vernos con los ojos terrenales, sino mayormente de vernos con ojos espirituales. Entender que la visión de Cristo es más amplia que la visión de los hombres.
y entender que el fluir del Espíritu Santo se mueve únicamente en unidad. Hoy clamo por una iglesia totalmente unida, que pueda vencer por medio de la oración y no por lo que juzga. Una iglesia que ame, que respete y que busque la bendición del Señor, que busque el consejo del Señor para movilizarse. No una iglesia que actúe por el furor del momento, porque el Señor no es de momentos. El Señor es, el que era y el que ha de venir. Una visión eterna y para siempre. Gracias, Señor. Hoy te oro por la iglesia de Senfol, Señor, para que tú bendigas, Señor, a cada persona, para que tú bendigas cada mente y para que bendigas cada corazón. Estamos en momentos difíciles, pero ayúdanos, Señor, a forjar nuestra identidad. Ayúdanos a permanecer en tu visión, Señor, y no en la visión de los hombres. Ayúdanos, Señor, a conquistar, Señor, pero a conquistar en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Señor, el propósito de estos tiempos, el propósito de la crisis, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que nada hace, Señor, sin un propósito. Entonces, ayúdanos a entender el propósito que tienes para la iglesia, Señor, el día de hoy. Una de las cosas que yo decía, Señor, muéstrales al pueblo, era, Padre, que el Señor, perdón, me decía, muéstrales al pueblo, era el hecho de mantener una visión estable, el hecho de mantener una visión única de parte del Señor. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo en medio de tanta tribulación podemos mantener una visión única y estable? Y el Señor me decía, es que la visión única y estable solo la consigues conmigo. Así que, pueblo, te exhorto para que el día de hoy busques al Señor. Te exhorto para que pidas perdón. Te exhorto para que ames. Te exhorto para que busques y para que en vez de vencer o buscar vencer el corazón de los hombres, busques conquistarlo, pero en el nombre de Jesús. Tantas cosas estamos pasando, chicos, y les garantizo, vienen tiempos peores, pero la identidad en Cristo que cada uno tenemos debe permanecer. Así que yo quiero que hoy le digas a tu papá, a tu mamá, cuánto los quieres, cuánto los amas y cuánto les necesitas. Y que no olvides que hay un Dios que, si bien necesitas para algunas cosas a tus padres, hay un Dios que necesitas para todo, para vencer, para caminar, para sonreír. Y tantas veces el Señor te dice, se te ha hecho paisaje todo lo que hago por ti y no me reconoces. Y te acuestas y no me buscas, y te levantas y ya no estoy para ti. Solamente me buscas cuando te aquejas, cuando la situación es tan difícil que no tienes otra opción que buscarme. Pero el Señor te dice, yo estoy aquí para ti, independiente de las circunstancias, independiente de los momentos, para cuidar ese bello corazón, para sanarte, para llenarte de amor. Señor, gracias por este día. Muchachos, una de las cosas más importantes que aprendí dentro de la lectura de Samuel es que hay que esperar el tiempo correcto. Hay que esperar el tiempo de Dios. No basta solamente con ser hijos o con ser ungidos. Hay que esperar el momento correcto. Si David, a pesar de ser ungido, no hubiese actuado en el momento correcto, entonces no habría cumplido la visión o el propósito de Dios como el Señor quería que se cumpliese. Recordemos que el Señor no es solamente un Dios de poder, no es solamente un Dios de amor, sino que es un Dios que nos enseña a esperar el momento correcto, que nos enseña a orar con las palabras correctas y que nos enseña a tener un sentir correcto. Hoy oro también para que cada uno de nosotros pueda experimentar un sentir correcto delante de Dios, porque yo estaba tan atribulado que mis emociones iban y venían. Hoy quiero decirte, pueblo, que hay alguien que puede vencer tus emociones, que puede vencer tus miedos y que puede conquistar tu corazón. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Chicos, les amo y el Señor les bendiga hoy y siempre. Los momentos con Cristo no son buenos, son maravillosos, son únicos. Y el Señor hoy me permitía experimentarlo. El Padre me mostraba en momentos de crisis lo importante que es permanecer en la visión.
Es que si yo les contara solamente lo que he venido viviendo, complicado literalmente, y yo decía, Señor, ¿cómo puedo concentrarme? Pero yo no tengo que concentrarme en nada. O sea, yo tengo un Señor que soporta todas mis cargas. Y el Señor quiere recordarte hoy, yo llevo todas tus cargas. Así que ven a descansar en mí, te dice el Señor. El Señor, recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, una de las cosas que más me atrajo era la forma en cómo se comunicaban, la forma en cómo se trataban. Siempre estaba Manu en la parte de abajo esperándonos para dar un gran abrazo. Y yo me sentía, Señor, ¿pero qué es todo este amor? Y ese es el mismo amor que yo hoy quiero darles a todos ustedes, a pesar de la distancia. Les mando un abrazo a todos y les digo que los quiero, porque el Señor los ama. Estoy aprendiendo a verlos no solamente con los ojos de hombre, sino a verlos como proyectos terminados, viéndolos desde la óptica de Jesús, porque es interesante, cuando vemos a otros bajo la óptica de Jesús, entendemos que hay un propósito grande de Él, detrás de Él, y por cuanto entendemos que hay un propósito grande detrás de cada uno, comenzamos a tratar a cada uno como un hijo del Padre, como un vecino del reino. O sea, literalmente oro para que la iglesia el día de hoy pueda ver a los demás como obras terminadas, como gente que literalmente alza la bandera, pero por la nación de Cristo, gente que enamorada por Cristo, que le ama y que le busca en todo momento. Padre, gracias por lo que estás haciendo ya para terminar, Señor. Gracias porque tú nos enamoras, Señor, en todo momento, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu amor dura para siempre, porque tu amor prevalece, Señor, y vence a toda tribulación. Te oro, Señor, para que podamos reconocer la visión que tienes para el pueblo, una visión de unidad, Señor, una visión de conciliación. Obro, Señor, para que esos corazones que estaban dispersos y alejados de ti puedan unirse en el nombre de Cristo Jesús, para que no haya más pueblo de Cristo juzgando que orando, para que no haya más, Señor, para que no haya más dolor, Señor, en nuestro corazón sin necesidad, para que podamos entender tu visión en medio de tiempos de crisis y para que podamos permanecer en ti, Señor, muy a pesar, Señor, de lo que sintamos. Amén. Chicos, esa es básicamente la visión que el Señor tenía para hoy, una visión de unidad en el cuerpo de Cristo. Yo de verdad quiero exhortarlos para que amen literalmente a sus familiares y que no se les haga paisaje el hecho de tener personas tan valiosas a su lado. Oro para que puedan reconocer a cada uno como una obra terminada delante del Señor, delante de Jesús. Porque cuando tenemos la visión de Jesús, entonces podemos respetar y tratar a los demás como hijos del Padre. Amén. Señor los bendiga.